Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Nos volvemos a encontrar en esta tercer Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea para un nuevo taller. Empezamos con el primer taller hace un mes, donde vimos una herramienta que vino a revolucionar la forma de hacer joyería. Hace 15 días tuvimos el segundo taller, donde vimos todo sobre el soplete. Vimos cómo lo fabricamos, qué materiales tiene y cómo usarlo en detalle. Hoy, en este tercer taller, vamos a hablar sobre el pulido. Qué máquinas tenemos, qué opciones tenemos y qué logramos con cada una. Así que no se lo pierdan, quédense ahí. Vamos a empezar entonces con este taller de pulidoras. Una de las consultas que más nos hacen es ¿para qué sirve una? ¿Para qué sirve la otra? Y si una reemplaza a la otra, si puedo hacer lo que hago con esta, todo lo que necesito para pulir. Y la realidad es que no. Uno va a necesitar recorrer un camino en el pulido que va a estar dado por pasos. Y esos pasos tienen como protagonistas a la pulidora de agujas, a la base de tambor, a la pulidora de banco y a tus propias manos. Pero antes de meternos a hablar un poco sobre estas máquinas y su recorrido, vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista en el taller. Buen día, Rob, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Qué bueno, Rob, por acá también muy bien. Me alegra mucho de que estés acá hoy en este taller en particular. Y siempre acá, no me queda otra. Bueno, ya que estás acá, nos gustaría que nos empieces a contar un poco este tema que nos suelen consultar un montón, que es sobre el pulido, sobre las diferentes opciones que hay, si una puede reemplazar a la otra, si necesito solo de una y ya cubro todas las necesidades que tengo sobre el pulido. Y para empezar, ¿cuáles son las opciones que tenemos para pulir? Sí, Fran, hay muchas opciones para el tema del pulido. Tenés el pulido clásico de paño, es lo más común, lo que se suele usar comúnmente. Después tenés el pulido por tambor, que es por fricción, que está este método por tambor, y también hay unos métodos que se llaman roto finish. Y después tenés también el pulido con agujas, con una pulidora magnética de agujas. No reemplazan absolutamente ninguno al otro tipo de pulido, pero bueno, se complementan como para resolver prácticamente todas las cuestiones de pulido. Y con respecto al trabajo manual de desgaste con lima o lija, ¿hay algo que lo reemplace? No, siempre hay que intervenir manualmente, tanto sea para limar una colada, en el caso de la fundición, o para las partes más gruesas del pulido, del desbaste, siempre hay un nivel de intervención manual. Y también en la parte final, generalmente hay una intervención para el último toque de brillo. Nada termina reemplazando ese toquecito de brillo final que levanta un paño fino. Vamos a arrancar con el pulido más común, el más básico, el que se usa en la mayoría de los casos en los talleres, que es el pulido con pulidora de banco. Se usan diferentes paños más gruesos para el proceso de desbaste más grueso, con pasta también específicamente para el desbaste grueso, y paños más finos, más delicados para la parte del pulido fino. Dentro de los paños tenemos, por ejemplo, el cepillo, que es para el pulido más grueso, que se suele utilizar con una pasta negra, se llama cepillo de pita. Después tenemos los pulidos intermedios, que se puede usar un paño de tela cosido, es más duro porque está cosido para que las partes del paño estén todas juntas, y puede ser también de tela no cosido, es un poquito más flexible, y ese se suele utilizar con pastas de color generalmente anaranjado, generalmente le llaman las pastas de tipo Trípoli, que es un tipo de tierra que es de una abrasividad media. Y después, por último, tenemos los paños más finos, que es como una tela de franela, más suavecita,
generalmente son de color blanco, la mayoría, hay unos de color amarillito claro también. Y eso se suele utilizar con pasta de color blanca o unas pastas de color roja muy finitas, que son las que levantan ese brillo final de espejo. Ahora, ese tipo de pulido tiene sus cuestiones. Es tedioso a veces para pulir, a veces para ciertas piezas es indispensable, que se puede pulir únicamente en pulidoras de banco, pero también tiene el lado negativo a veces que, por ejemplo, no se pueden pulir en ciertos lugares donde llegan este otro tipo de pulidos, como la pulidora de agujas o la pulidora de tambor. Algunos rincones de las piezas es prácticamente imposible llegar con el pulido de paño o cuesta muchísimo. Sí, Rob, muy tedioso. Según lo que nos cuenta la gente cuando nos escribe, tratan de escaparle tanto al trabajo manual, con la lija, con la lima, como al pulido de banco. Entonces, quería preguntarte, ¿qué opciones tenemos para aliviar este proceso? Sí, Fran, la mejor opción que hay para aliviar este proceso es dedicarse a otra cosa. Pero no, bueno, sí, hay opciones como para aliviarlo. Como decía antes, no para reemplazarlo totalmente, pero sí para aliviarlo mucho. Bueno, vamos a pasar a contar un poquito cómo funciona y un poco cómo está hecho el sistema de tambor de pulido. En el caso de nuestro tambor de pulido, en este caso es un tambor de pulido de mesa, se puede usar en el piso también, pero es de mesa, y bueno, está armado de una estructura de chapa, una chapa gruesa que le da bastante rigidez, que eso es importante para esto, para que todo se mantenga bien centrado. Después tiene unos ejes, unos rodillos se podría decir, donde gira el tambor, y estos rodillos están conectados entre sí por una correa, un motor que hace que todo esto funcione, con una reducción de poleas para que la velocidad sea la adecuada para el pulido. Algo importante es el motor, una de las partes importantes, que en el caso de nuestro pulidor de tambor es un motor grande, es un motor de uso continuo, es un motor que se puede encender, tenerlo muchas horas funcionando, y en este caso de los tambores de pulido es importante porque son procesos largos, que a veces pueden llegar a durar unas 6 horas. Otra de las partes importantes del sistema de pulido por tambor es el tambor justamente. En el caso del tambor que nosotros fabricamos, es un tambor de plástico, de polipropileno. Está hecho por un proceso que se llama rotomoldeado y tiene la particularidad, a diferencia de los tambores de madera, primero es que no se desgasta, después que no se raja, no se quiebra, y generalmente por esa misma razón los tambores de madera tienen muchas veces pérdidas, y en el caso de estos tambores de polipropileno hechos con rotomoldeado no tienen pérdidas y son muy duraderos. Tienen una pared muy gruesa, prácticamente de 1 centímetro de espesor, así que es imposible prácticamente gastar este tambor, que tiene en su lado interno la misma forma hexagonal que en su lado externo, que sirve justamente para que en el giro del tambor las piezas se vayan mezclando con los pulidores, que vamos a contar cuáles son los diferentes tipos de pulidores, y vaya haciéndose ese proceso de rodado que termina desgastando y puliendo las piezas. Vamos a contar ahora qué tipos de pulidores, algunas de las variedades de pulidores que hay, si bien no están todas porque hay muchísimos tipos de pulidores. Vamos a contar un poquito las que nosotros conocemos y algunas que podemos mostrar. Bueno, arrancamos con los más gruesos de los pulidores, que son los que en el proceso llevan más tiempo, generalmente, dependiendo siempre del estado de las piezas. Entre los gruesos están este tipo de pulidores que son de forma como conitos,
Hay muchos tamaños, generalmente de esta forma, en el caso de los conos, y son conitos de resina. Son tirando a gruesos, no tanto, un grueso intermedio, hay algunos más gruesos. Y estos son los que se encargan justamente de sacar las líneas más gruesas. El caso de las lijas tipo 180 por ejemplo, o las piezas que salen de la fundición, esa rugosidad de la fundición también lo pueden quitar con un proceso que puede durar entre 3 y hasta 4 horas. Es de las partes más gruesas del proceso. Estos también están muy buenos, estos parecen más, son también de resina o cerámica. Estos no sabría si son de resina o de cerámica, pero son también gruesitos, tan buenos porque vienen con muchas puntas que permiten que entren en bastantes lugares y también desbastan mucho como los anteriores que contábamos de resina. Estas bolitas de cerámica son muy chiquititas y se encargan ya de un pulido fino. Se podría pulir con estas bolitas y ya pasar directamente a un toque de paño, o sea, como último proceso, y ya estaría la pieza lista. Vienen en diferentes tamaños. Acá hay otras un poquito más grandes. Hay que ver las que a uno le conviene. En joyería generalmente las chiquitas están buenas, pero también tienen la mala situación, que se da una mala situación de que a veces se traban mucho dentro de las piezas. Y están estos que están muy buenos, que son como unos tronquitos con puntas ochavadas del mismo material, también dan un acabado fino. Este proceso más o menos del acabado fino, con 1 hora de tiempo después de haberle dado un acabado grueso, ya es suficiente. También hay unas bolitas de acero, como bolitas pequeñas de rulemanes, que son de acero inoxidable, que dan un brillo muy lindo a las piezas. No desgastan, son como para un acabado, no desgastan, no comen la pieza, no la pulen, no le sacan las líneas en particular, pero sí levantan un brillo muy lindo porque le transmiten, en los golpecitos le transmiten a la pieza ese brillo de la propia bolita y quedan muy bien. Depende de los gustos, hay gente que con esa bolita ya le da el acabado final y hay gente que de todos modos siempre le da un toquecito de paño, pero dan también muy buen resultado. En general todo tiene mucho de ir buscándole la vuelta, buscándole un poco de experiencia. Depende de las piezas que uno hace, cómo las hace, los tiempos, los tamaños de las piezas. Pero claro, el tema es que el proceso dura mucho tiempo, tal vez puede llegar a durar entre una cosa y otra 6 horas, pero uno prácticamente no participa. Y si aparte uno tiene una cantidad de piezas para poner en el tambor, tal vez podemos estar poniendo en este tipo de tambores entre 50 y 100 piezas en este tambor chico, a veces un poco más también. En ese tiempo uno no participa en el proceso y tiene una cantidad grande de piezas pulidas o casi listas para darle un toque de paño final y ya terminarlas. La forma de utilización es bastante simple. Se vuelcan primero todos los pulidores, generalmente los pulidores hasta llenar medio tacho aproximadamente, no tiene que ser exacto. Hay que tratar de embocarlo, hacia adentro, y van pasando afuera. Capaz que ahí tenés que cortar. Así se llena, ¿no?, de pulidores, se le agrega agua. ¿Adentro o afuera? No, adentro. Ok. Bueno, sigo con el llenado. Se llena hasta cubrir los pulidores. Aproximadamente 2 centímetros por arriba de los pulidores, no más agua. O sea, vamos de vuelta, la mitad del tacho de pulidores y 2 centímetros de agua que cubran los pulidores. Se agregan las piezas
a pulir. Se le agregan generalmente, mucha gente lo usa con un detergente concentrado. Hay gente que le pone algunos productos especiales para pulido que funcionan bien en muchos casos, también son cosas que hay que ir probando. Y también hay gente que le pone una pequeña cantidad de amoníaco concentrado. Son todas cositas que hay que ir probando. Hay que tener cuidado con los productos, con el amoníaco, con el detergente, puede que largue olores. Pero bueno, eso sería básicamente. Se tapa. Apoya sobre las rodillas del sistema de pulido. Se seca cuando se te chorreó todo como a mí. Y se pone a andar. Vamos con la pulidora de agujas. Vamos a contar un poquito cómo está fabricada, lo mismo que hicimos con el tambor. Bueno, vamos a empezar con la estructura. Es una estructura de chapa. Las partes extremas, como la parte de abajo, la arandela superior y esta parte de arriba, están hechas todas en fundición de aluminio. En el interior tiene un motor puesto de manera vertical, similar al del tambor de pulido, también de uso continuo, o sea que se puede usar durante mucho tiempo. Si bien la pulidora de agujas, los procesos son mucho más cortos, tiene un motor del mismo tipo. Tiene este sistema que se pueden reemplazar estos suplementos de goma para darle mayor o menor potencia al pulido. Básicamente el principio de funcionamiento, que acá no se ve mucho, a diferencia del tambor que está a toda la vista, adentro hay un motor puesto de forma vertical con un disco que tiene unos imanes muy potentes. En este tacho se ponen las piezas con las agujitas, que son unas agujitas muy chiquitas que ahora vamos a mostrar. Se le agrega agua, generalmente detergente, un poquito de detergente para que fluya todo, para que esté todo jabonoso, y se pone a funcionar. Desde esta llave se le da el tiempo y se produce ahí el pulido. Básicamente pule, porque los imanes que están abajo con el motor están girando a mucha velocidad, las agujas están imantadas, se quieren pegar a esos imanes, entonces los tratan de seguir y se encuentran en el camino con las piezas que no son magnéticas, por lo tanto se chocan y se van bruñendo a mucha velocidad. Por eso es un proceso bastante más lento, más rápido que el proceso de pulido por tambor. Y las piezas que se pueden poner dependen un poco del tamaño de las piezas y de las formas. Se recomienda usar en lo posible piezas similares en relación al tamaño, o sea, no piezas muy grandes con piezas muy chiquitas, o piezas que tengan planos muy grandes con piezas muy puntiagudas. Este proceso, como decía antes, es más corto, por lo tanto se puede discriminar un poquito más, porque en 20 minutos, media hora tenés un proceso completo, entonces te permite discriminar un poquito más las piezas. Dependiendo del tamaño, la cantidad de piezas, entre 50 piezas grandecitas y 100 piezas chicas. Las agujas son unas agujas de un espesor de 0,4 milímetros, o sea, un poquito menos que la mitad de un milímetro, y deben tener unos 5 o 6 milímetros de largo. Y son las que son atraídas por el imán del disco y que giran a gran velocidad. La particularidad que tiene es que son tan chiquititas y giran y se mueven tan rápidamente que entran en todos los rincones de las piezas. Es importante, antes de utilizar la pulidora con agujas nuevas, hacer lo que se le llama un curado de las agujas, que es básicamente ponerlo a pulir, por lo menos 4 o 5 procesos, hay que ir viendo cómo van quedando, con algún otro elemento que no sean piezas que uno va a utilizar. Generalmente la gente utiliza llaves, las llaves de la casa,
de bronce, que quedan puliditas, y claro, es un poquito para suavizar las agujas, porque si no suelen ser marcar demasiado las piezas en un principio y dejar un brillo feo y muy marcadito. Para ponerla en funcionamiento es bastante simple, es mucho más simple que en el caso del tambor, en el sentido que solo se usa con aguja, así que no hay muchas opciones. Se saca el tacho ahí de la pulidora, se agregan las agujas en el tacho. Con 100 gramos de agujas es suficiente, no tiene que ser ni mucho más ni mucho menos. Se le agrega agua. Es aproximadamente hasta que tapen las piezas, 2 centímetros, 3 centímetros de agua. Ahí pongo las piezas. Y muy importante el tema del detergente, tiene que ser un detergente concentrado, hay que ponerle 3-4 gotitas de detergente, depende. Uno ahí tiene que ir buscando, tiene que estar fluido, tiene que ver que se mueva el líquido cuando está funcionando. No le hace nada que tenga un poquito de más, pero sí a veces cuando tiene un poco de menos se traban un poco las piezas y no pule tan bien. La pulidora tiene un timer que en total es de 1 hora, se le puede dar media hora a la mitad del proceso o la hora completa. Uno le da el tiempo que considera, también es una cuestión un poquito de experiencia y dependiendo de las piezas. Se enciende, es muy importante primero encender la pulidora, ya el motor está girando y recién ahí se apoya el tacho. Y ahí comienza el proceso de pulido, que como decíamos antes, generalmente con media hora de pulido es suficiente. Y uno las saca, las ve, si hace falta un poquito más, se le da un poquito más, pero generalmente con media hora tiende a ser suficiente. Acá, como comentábamos anteriormente, el tema de las gomas, que se le pueden agregar o quitar, influye mucho en la intensidad del pulido. Cuanto más gomas, más se separa el tacho de los imanes que giran por debajo de la base y hace que sea cada vez más suave el pulido al agregarle gomas. Buenísimo, Ro, súper claro. Ahora, para ir cerrando, ¿podemos hacer como un resumen en el que podamos ver los 3 tipos de pulido?
Es decir, la pulidora de banco, la pulidora de agujas y la base del tambor, y cómo las podemos unir en todo el proceso de pulido. A modo de resumen, vamos a contar un poquito las diferencias, los pros y las contras de los tres tipos de pulido. Para mi punto de vista son complementarios y me parece a mí que lo que no puede faltar nunca es el pulido de paño. En un taller es indispensable. Hace falta una pulidora de paño y con los tres procesos siempre va a ser necesario. En el caso después del pulido de agujas, el lado positivo del pulido de agujas, según mi punto de vista, principalmente es que entra en todos los lugares de la pieza, llega a todos los rincones de la pieza, es más corto el tiempo de pulido. Como lado negativo podemos decir que no produce un desgaste muy grande en las rayas de lijado o de limado. Las piezas tienen que estar no absolutamente terminadas, pero sí con un mayor acabado que en el caso del tambor. Y en la pulidora de aguja, una cuestión que tiene es que el tipo de pulido, la textura del pulido, es un micro bruñido en realidad. Son golpecitos muy chiquititos que levantan brillo, porque son esas puntitas de las agujas rozando contra las piezas. Es un brillo que a mucha gente le gusta mucho y que dejan la pieza terminada con ese brillo, queda bueno, pero no es el pulido del paño. Si uno quiere un pulido del tipo de brillo de paño, inevitablemente al final tiene que darle, aunque sea una acercadita al paño blanco, que es el paño más fino con la pasta blanca. En el caso del pulido a tambor, es un pulido que lleva bastante más tiempo, así que generalmente es necesario juntar una mayor cantidad de piezas para ponerlo a funcionar, para que valga la pena. Si bien se puede poner con la cantidad que uno quiera, con una sola pieza también, pero tal vez va a demorar un proceso posiblemente completo unas 4 horas. Depende de las piezas, depende del estado que se pongan las piezas, también puede durar más de 4 horas. Entonces, pero el lado positivo que tiene es que desgasta. O sea, nosotros haciendo los pasos de pulidos más gruesos a pulidos más finos, estamos como lijando la pieza con diferentes granos. Entonces ese lado está bueno porque cuando uno hace una producción un poquito más grande, evita mucho trabajo de lijado. Si bien, por ejemplo, si nosotros tenemos una colada de una fundición, tenemos que quitar esa colada y limarla, pero después tal vez con una lija 180, incluso menos, más gruesa, con el tiempo adecuado la pieza queda prácticamente terminada. Si usamos los diferentes pulidores, vamos a ir logrando desgastar, pero ningún pulidor, ni el más chiquito que viene para pulidores de tambor, llega a esos rincones de las piezas donde llega la pulidora de agujas, por ejemplo. Entonces, lo bueno es que desgasta más, que se pueden poner más cantidad de piezas y aligera mucho el trabajo de lijado. Lo malo que tiene es que tarda mucho tiempo el proceso y que no llega a esos rinconcitos de la pieza donde llega la pulidora de agujas. Por eso comentábamos que son complementarios. La verdad que si uno quiere hacer una producción de piezas más o menos grandes, está bueno tenerlas a las dos piezas, ¿sí? A las dos herramientas. En el caso de que uno quisiera hacer una producción no tan grande, a veces a mí me parece que es mejor el caso de la pulidora de aguja. Resuelve más problemas, como el tema ese, la parte del pulido en esos lugares molestos que no llegamos con nada, ni con el paño ni con el tambor. Pero en el caso de que uno quiera hacer una producción más grande, ya para que salgan bien terminadas, finas las piezas, ideal sería utilizar las dos herramientas. Si queremos lograr ese pulido espejo, lo más cercano a ese pulido es hacerlo con bolitas de acero, el último paso en la pulidora de tambor. Pero no es tan así, no es tan espejo como el del brillo de pulido de paño.
cualquiera de los dos casos, ese toquecito final, que es un instante, es arrimarlo nomás, se lo tenemos que dar. Genera la complicación de que se te vuelve a ensuciar la pieza con el paño. Y la verdad que a veces eso es un poco molesto. Pero para ese tipo de cosas todavía no hay una solución que conozcamos. Si bien, como lo dijimos ya varias veces, ninguno de estos pulidos con máquina terminan dejando la pieza de la misma forma que un paño de brillo en la pulidora de paño, en la pulidora de banco, simplifican mucho todo el proceso y aparte de todo lo acercan muchísimo. En el caso de, como ya también creo que lo hemos comentado, en el caso de la pulidora de aguja, mucha gente deja las piezas sin hacerle un repulido. Es una cuestión un poco de gusto en el tipo de pulido, queda muy linda. Y en el caso del tambor, con bolitas de acero, la misma situación. Hay mucha gente que opta por ese pulido, y es un pulido que se lo ve mucho, en general en joyería, pero no es el pulido del pan. Y en el caso de la pulidora de agujas, específicamente, es un pulido que funciona bien, con todos los tamaños y formas de piezas, pero en el caso de las piezas chiquitas, con mucho recoveco, con muchos detalles finitos, con agujeritos, con grifas, con granos, funciona muy bien porque es la herramienta que pule esos rincones que nada pule, y en ese caso generalmente no es necesario un paño posterior. Espectacular, clarísimo. No sé si les ha quedado alguna duda, saben que nos pueden dejar en los comentarios lo que necesiten y lo respondemos. Gracias, Rodo, nuevamente por tu claridad en la explicación. Nos vemos dentro de 15 días con el último taller. Y ahora sí, damos por finalizado este tercer taller dentro de la tercera Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea. Hoy recorrimos los 3 tipos de pulidos que podemos ver cuando queremos pulir nuestras piezas. Pasamos por la pulidora de banco y sus paños, pasamos por la base de tambor y sus diferentes pulidores, y la pulidora de agujas y sus agujas tan chiquititas que nos hacen llegar a donde no llegamos con la mano. Esperamos que les haya servido y les vamos a dejar en la descripción del video un código. Con ese código van a acceder a una promo espectacular con cada una de las diferentes pulidoras que nosotros tenemos, tanto la de agujas como la de tambor. Así que no se lo pierdan. Los esperamos dentro de 15 días en el último taller que vamos a estar dando sobre la laminadora. No se lo pierdan. Gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima.